celebrarte un culto de adoración, de exaltación, Señor, y recibir tu palabra. Te rogamos, Padre, que podamos darte gloria a través de tu palabra, Señor, para recibirla con gozo. Quita todo corazón endurecido, Señor, y pone en nosotros un corazón de carne dispuesto a aceptar, a recibir, a aprender, a escuchar, a entender, a escudriñar, a meditar en tu palabra, Dios. Y que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti. Háblanos el día de hoy y que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues bien, vamos a iniciar. La semana pasada, ¿recuerdan un poco de lo que vimos o no? Una pista está después de Lamentaciones. Ajá. Vimos acerca de un poquito del profeta Ezequiel y cómo su vida representaba una parte de Cristo muy importante que a veces dejamos de lado, que es, ¿en qué nos enfocamos? En su humanidad, ¿sí? Recordemos que Dios habla a Ezequiel mediante esta frase, hijo de hombre, ¿sí? Recalcando la humanidad y cómo vimos este acercamiento de Cristo hacia nosotros, que fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre para venir a este mundo y salvarnos, porque todos los milagros, todas las maravillas, todas las señales, todo lo que Dios hizo, abrir el mar en dos, una columna de fuego, una nube, enviar pan del cielo, no fue suficiente para que el hombre creyera. No fue suficiente para cambiar nuestro corazón, como le dijo al pueblo de Israel. ¿Un corazón qué? No, ¿cómo le dije? Sí, les dice, pues sí, pero le iba a hablar a un pueblo terco y obstinado. ¿Sí? Acuérdense que pues ese es nuestro corazón sin Dios, ¿sí? Sin Cristo. Cuando venimos a Cristo ya tenemos un nuevo corazón. El corazón de piedra es quitado y es puesto el corazón de carne, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros ya tenemos un corazón un poco más dócil? Y digo un poco más dócil porque todavía seguimos ahí a veces luchando contra lo que Dios habla en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, después de Ezequiel, ¿quién sigue? Daniel. Entonces, ¿quién de aquí conoce a Daniel? ¿Supo quién era Daniel? ¿Sabía acerca de él? ¿Conoce su historia? ¿Lo que hizo, lo que no hizo? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Hay alguien que no? Que diga, no, sepa quién fue ese vato. Con confianza, para saber si saltarme la introducción o no. Si no, se lo explico rápido. Entonces, todos sabemos quién fue Daniel. ¿No? Bueno, no hay problema. Rápidamente le explico quién es Daniel. Daniel fue uno de los hijos descendientes de la realeza. Se dice que es de la tribu o de la casa de David. Eso no está 100% bíblicamente seguro, pero sí se nos narra que es del reino de Judá. Es hijo de los príncipes de Judá, es decir, es de la realeza del reino de Judá. Judá es conquistado a causa de la rebelión, lo que ya hemos visto desde Jeremías, que Dios le dice, vas a ser conquistada, te van a llevar a otra nación. Y bueno, el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén, se lleva a mucha gente a servirle como esclavos. Dentro de esos iba Daniel. Se incluyen otros 3 que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no me voy a enfocar en la vida de todos, sino únicamente en Daniel. Daniel es reconocido por alguien que fue intachable en todo lo que hizo. Alguien que fue honesto, íntegro y sobre todo que servía a Dios. Una de las partes que la Biblia nos enseña acerca de la vida de Daniel es que él oraba 3 veces al día. Sin importar qué, sin importar su obligación, él, con todo lo que hizo, con la sabiduría que Dios le dio, pudo interpretar sueños, pudo establecer profecía, pudo aconsejar a reyes y eso le valió para obtener puestos de gobierno. Entonces, a pesar de todo esto, Daniel seguía orando 3 veces al día. Se nos narra una de las historias más importantes o que más destaca, es que a causa de esta oración, gente que no lo quería porque pues, todo lo que hacía le iba bien y era prosperado y tenía influencia y autoridad, gente envidiosa quiso tenderle una trampa mediante esto, la adoración a Dios. Ellos establecieron un edicto, engañaron al rey Darío para que estableciera un edicto que no se adorara ni orara a ningún otro rey o Dios más que a él, más que a Darío. Daniel obviamente supo de este edicto, pero a él no le importó y él siguió orando 3 veces al día. La Biblia nos enseña que él en su habitación abría la puerta, la ventana que miraba o que apuntaba hacia Jerusalén y él lo siguió haciendo. Aprovecharon esta oportunidad
estas personas que hicieron el edicto para acusarlo, pues obviamente, de traición, de engaño, de falta contra el rey. El rey apreciaba mucho a Daniel, pero no podía quitar lo que él ya había dicho. Entonces, la consecuencia de esto era que iban a ser echados a un foso de leones. Y no eran leones amigables, en buena onda, eran leones feroces, que pues lo que los dejaban a veces hambriados para que precisamente cuando alguien entrara ahí quisieran arrebatarlo a comer. Daniel es echado al foso de los leones y, oh sorpresa, siguiente mañana el rey Darío llega preguntando: Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y Daniel pues da gloria a Dios y responde: aquí estoy, ¿no? Entonces, los que procuraron el mal de Daniel fueron echados al foso de los leones e inmediatamente los leones pues les dieron mate, ¿no? Daniel estuvo con varios reyes. El primero fue Nabucodonosor, que fue el que conquistó Jerusalén. Después Nabucodonosor fue conquistado por el imperio persa y entró el rey Belsasar. Con el rey Belsasar es donde Daniel profetiza acerca de la impiedad de Belsasar, porque no honraba nada de Dios. Hizo una fiesta pagana con los utensilios del templo de Dios, y en esa fiesta se nos narra la escritura que un dedo apareció así y empezó a escribir en la pared, y nadie pudo interpretar lo que decía ahí. Daniel fue llamado y trajo, y no recuerdo qué era, Sirá, Teque, Teque, Mene, Mene, Uparsil, pero era una palabra que hablaba acerca de que el reino de Belsasar iba a caer, que se iba a morir. Pasa esto, lo sucede el rey Ciro o Darío, y el rey Darío es donde pasa lo de los fosos el foso de león, y culmina con el rey Ciro, Ciro de Persia, otro rey que no es el Ciro original, y con este rey es donde a Daniel se le revela las profecías acerca de, donde encontramos en el Antiguo Testamento como la primer gran revelación acerca de los últimos tiempos. Entonces, Daniel es el profeta del Antiguo Testamento que habla del Apocalipsis, y tenemos a Juan en el Nuevo Testamento que habla del Apocalipsis. La referencia de estos dos, o la unión de estos dos hombres, Juan y Daniel, es que ambos son citados en la Biblia como amados. A Daniel se le nombra cuando viene un ángel a traer el mensaje, le dice: eres muy amado, ¿sí? A ningún otro profeta o varón del Antiguo Testamento se le nombra o se le dice que eres amado, ¿sí? Se les nombra que son amigos, siervos de Dios, pero a Daniel es el que se le dice: eres muy amado, eres amado. Y este paralelo lo encontramos también, repito, en Juan, que es nombrado el discípulo amado, aunque se nombra él mismo, ¿no? Pues, pero es inspirado por Dios. Entonces, los dos son amados por Dios, y curiosamente a estos dos se les revela en el Antiguo Testamento parte de la profecía del fin, uno dentro de la iglesia y a Daniel dentro del contexto de Israel. Es ahí donde a veces se empieza como a distorsionar a veces un poquito estas profecías, porque no entendemos que uno es dado para la iglesia y otro es dado para Israel, pero ambos hablan del fin de los tiempos, ¿sí? Ese es un panorama general de quién fue Daniel, ¿sí? Ahora, Daniel, de hecho, lo encontramos en Ezequiel, no recuerdo exactamente el capítulo, pero Dios dice, a causa de la rebeldía de Israel, de la rebelión del pueblo, Dios dice: aún si Noé, Daniel y Job intercedieran o estuvieran presentes, yo arrasaría con Israel a causa de la maldad, destacando la integridad, la nobleza de Noé, de Daniel y de Job. Entonces, Daniel es contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel, ¿sí? De estos dos profetas. De hecho, Daniel no está ahí, pues, pero la datación histórica culmina su vida ya después de que él ve cumplida la profecía de que el pueblo de Israel es traído otra vez de vuelta a su casa, ¿sí? Israel otra vez vuelve a Jerusalén, Judá vuelve a su tierra, pero no se nos dice que Daniel regrese con ese contingente, ¿sí? A lo mejor él, pues, por todo lo que ya tenía el puesto, se quedó a trabajar en Babilonia. Pero él vio cumplida la profecía de cómo Dios cumplió que iban a regresar. Más o menos, así al tanteo, cuando Daniel es llevado a Babilonia, se calcula que tenía alrededor de 15 años. Sí, era un jovencito. Aún así, con esta edad, él decidió y propuso en su corazón no contaminarse. Sí, él dijo: yo voy allá porque pues Dios nos ha mandado para allá, ya lo oímos de la voz de Jeremías, pero estando allá no me voy a contaminar.
Y eso pues habla mucho, repito, de su santidad, de su perseverancia, de su integridad. Ahora, el asunto, repito, no es hablar de Daniel, ¿no? De él podemos sacar muchísimo y muchísimo, sino es ver la imagen de Cristo dentro de él, dentro de lo que escribió, dentro de la profecía, dentro del mensaje. Hay algunos puntos dentro del libro de Daniel, aunque es más corto que Isaías, Jeremías y Ezequiel, hay muchísima riqueza en todo lo que hay, en todo lo que hizo, y varias partes que hablan muy puntualmente, no tan alegóricas, sino muy precisas respecto al Mesías. De hecho, Daniel utiliza la palabra para referirse al Mesías tal cual, como el ungido, como el Mesías, como el Hijo de Hombre, como el príncipe del ejército de Jehová. Y vemos una parte que no hemos visto tal cual, que es como una piedra. Ya habíamos visto antes que la roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto, Pablo dice, esa roca era Cristo, la roca que producía agua, la roca que sostenía, la roca que los mantenía. Pero Daniel habla de otra piedra, ¿sí? Esta piedra no es una piedra como la del Éxodo que sostenía, sino es una piedra que viene a ejercer una autoridad, un dominio, un castigo, viene a ejercer, pues ahora sí que un juicio para bien o para mal, viene a establecer su autoridad, ¿sí? Antes de entrar de lleno a esto, vamos a ver a Cristo como la piedra que aplasta, ¿sí? Cristo como la piedra que aplasta, que es la que hace referencia a Daniel. Antes de llegar a Daniel, vamos a encontrar que Jesús habló de esto cuando estaba con los fariseos. La escritura, déjame comer esto, regularmente nos habla de tipos, de formas que ya hemos visto para revelar un aspecto de la naturaleza de Dios, ¿sí? Tenemos muchísimos tipos, formas, alegorías que hablan de algunos puntos, porque es imposible en su totalidad establecer un concepto de quién es Dios, de su naturaleza, de su gloria, de su capacidad, de todo lo que Él es. Entonces, con estos tipos y características vamos encontrando poco a poco quién es Dios, ¿sí? Y algunos de ellos hablan exclusivamente de su gloria, de su majestad, de su autoridad, de su posición como juez. Y uno de los más, repito, así como, digámoslo, solemnes, fuertes, es precisamente esta piedra, porque es una piedra que aplasta. Y no se habla de una piedrita chiquita, sino imagínate una roca muy grande, ¿sí? Jesús en Mateo 21, 42 al 44 está hablando contra los fariseos. Les está exponiendo su condición, la condición de su corazón. Les está exponiendo básicamente que ignoran las escrituras. A pesar de ser maestros de Israel, les está diciendo, ustedes ignoran. Y les pregunta, Jesús les dijo, versículo 42, ¿nunca leyeron en las escrituras? O sea, son maestros, ¿no? Son fariseos. Es como si les estuviera básicamente diciéndoles tontos, ¿no? Nunca leyeron en las escrituras, y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es decir, Dios. Y dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto que cita Jesús está en el Salmo 118, ¿sí? Acerca de la piedra, que es la piedra angular, que dicen los edificadores, no me sirve, pero es la que sostiene. Sin esta piedra, el edificio, el puente, no sirve, no funciona. Sí, ahorita a lo mejor no conocemos como tal lo que es la piedra angular, porque ahora utilizan otro tipo de cimentación las casas, pero en un principio la cimentación se fijaba sobre una piedra lo suficientemente fuerte, de una forma específica, para que tuviera esa capacidad de que entre mayor presión, entre mayor movimiento, en lugar de romperse o agrietarse, se compactara más y se estableciera más fuerte. Es decir, a este tipo de roca, la roca angular, las presiones, en lugar de hacerla más débil o debilitarla, la hacían más fuerte. Hacían más fuerte la estructura. ¿Sí? No es como ahora que el tipo de cimentaciones y todo lo que se hace, viene un temblor y vemos que se cuartea.
Este tipo de roca lo que hacía es que cuando venían temblores o cualquier otro tipo de desastre, en lugar de romperse, en lugar de desestabilizarse, al contrario, el edificio se hacía más resistente, más fuerte, porque se compactaba más, se acomodaba mejor. Entonces dice Jesús, los edificadores desecharon esta piedra, esta roca, la roca preciosa, la roca angular. Y obviamente les estaba tirando a ellos, porque los edificadores son los que enseñan, son los maestros, son los que deciden usar o no esta roca, los expertos. Ajá. Pero Jesús les dice, siguiente versículo, pero ahora, por tanto, es decir, a causa de que han desechado esta piedra, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí Jesús ya les está hablando de que el reino ya no sería, pongámoslo así, exclusivo de Israel. Es decir, ya no eran el precioso tesoro como ellos creían. Dice, será dado a otros. Y luego dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sí, tenemos dos. Está la piedra y dice, quien cae sobre la piedra será quebrantado. Continúa, y sobre quien ella cayere, es decir, sobre quien cae la piedra, al revés, en lugar de yo caer en la piedra cae en mí, dice, le desmenuzará. Esta parte de desmenuzar no es como imaginamos desmenuzar pollo, ¿no? Se refiere a que aplasta y pues, ¿sí? Desparrama todo. Esta palabra desmenuzar tiene que ver con más un sentido de desparramar, ¿sí? De abrir, de que pues no queda nada, ¿no? Entonces Jesús cita este salmo y lo combina con otra parte de la escritura que tiene que ver con precisamente Daniel, ¿sí? Para hablar acerca del castigo, del rechazo y de la soberanía de Dios. Porque ellos creían que ellos pues ya habían ganado el cielo, ya eran, pongámoslo en este tiempo, ¿no? Ya eran cristianos, llevan a la iglesia, ya la armé, ya gané, ya soy salvo. Jesús les dijo, no, el reino puede ser quitado de ustedes porque aunque sepan, conozcan, sean expertos en la religión, dice, han desechado la piedra principal. Y esta piedra o los puede quebrantar o los va a aplastar, los va a deshacer. Una persona dice, el rechazo a Dios o el rechazo del hombre nunca va a detener el propósito de Dios, sino que Dios va a cumplir su propósito a pesar del rechazo. ¿Sí? Dios va a seguir trabajando, la piedra angular va a seguir siendo preciosa, angular y lo que es necesario a pesar de que digamos no. ¿Sí? Porque dice, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser, ¿sí? A Dios no le importó que la rechazaran, a Dios no le importó que digan, no me sirve. Él siguió diciendo, yo soy la cabeza del ángulo. Aunque no te guste, aunque no quieras, aunque, vamos a decirlo, pues sí, no quieras, me rechaces, yo sigo permaneciendo en un trono. Y mi propósito se va a cumplir, como ya hemos mencionado antes, con nosotros, sin nosotros y en medio o a pesar de nosotros. El propósito de Dios se va a cumplir. De hecho, cita también esta persona, Charles Spurgeon, que Cristo no se convierte como en la piedra angular a causa del rechazo. No es porque lo rechazaron que fue a la cruz, sino es a través del rechazo que fue a la cruz. Es muy distinto entender eso porque nos da una perspectiva, una de victoria y la otra de derrota. Si decimos que Jesús fue a la cruz a causa del rechazo, estamos diciendo perdió. Como de repente uno que otro líder menciona que Cristo perdió en la cruz. Pero si decimos que fue Cristo a la cruz a través del rechazo, es porque Él usó ese rechazo para su propósito. Y ahí quien tiene la prerrogativa, la soberanía, la autoridad es Cristo y no el hombre. ¿Sí? Por eso son importantes las palabras. Amén. Y Jesús deja claro estas dos partes. Quien cae sobre la roca será quebrantado. Sobre quien cae la roca será aplastado. Establece dos partes. Una en la cual la persona, el sujeto, cae, es decir, se rinde,
se doblega ante la roca, pero el caer y doblegarte sobre la roca involucra un quebranto, un quebrantamiento. Es decir, ese quebrantamiento tiene que ver con humillación, con arrepentimiento. Es decir, Señor, no puedo. ¿Sí? La imagen nos da o nos ilustra al alfarero que dice, este vaso no me sirve, lo voy a quebrantar, lo voy a romper y lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Sin embargo, dice, hay otras personas, otro tipo de personas que no caen sobre la roca, que no deciden quebrantar su corazón sobre esa roca, sino que la roca cae sobre ellos y los despedaza, los elimina, ¿sí? Y esto tiene que ver, repito, con un aplazamiento total que ya no tiene reparación. ¿Sí? No es como que, ay, me lastimó un poquito, no, es condenación total, muerte total. ¿Sí? Como les mencioné, esto Cristo lo cita porque de una u otra forma somos afectados por Él. No deja un término medio. No hay gente que saca la vuelta a la roca. ¿Sí? No hay gente que dice, yo brinco la roca o yo le saco la vuelta. No. Dice, solo hay dos, quien cae o sobre quien cae. ¿Sí? De una u otra forma no podemos decir que Cristo no nos afecta en nuestras vidas. Creamos o no creamos, Cristo afecta a nuestras vidas porque o somos levantados por Él o somos abatidos por Él. ¿Sí? Repito, no hay persona distante de Dios en el sentido de que Dios no sabe y no conoce lo que hace. Dios conoce las intenciones de todos, de los que creen y de los que no creen. Todos somos afectados por la roca que es Cristo. ¿Sí? Repito, en la vida, como en todo, bueno, no en todo, pero en la vida, con Dios, con Cristo, no hay término medio. ¿Sí? ¿Eres o no eres? Y de una u otra forma vas a enfrentarte, a confrontarte con Él. Como amigo, como siervo o como enemigo. Jesús dijo, quien no es conmigo es contra mí. No hay término medio. No es como que, sí, pero yo de lejos. ¿Sí? Yo no te afecto, tú no me afectas, todos en paz. No. Es conmigo o contra mí. Y dice, quien no es contra mí, quien no ayuda, quien no aporta, simplemente desparrama. ¿Ok? Entonces, vamos pensando, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado de la roca? ¿De qué lado de la piedra estamos? ¿Está la piedra aquí sobre nosotros, ya a punto de caer? ¿O estamos realmente rendidos sobre la roca? ¿Sí? Quebrantados sobre la roca. Y para eso entonces vamos a Daniel 2:34, que es donde ya vemos esta parte, que es de donde Jesús toma esta imagen de la roca que aplasta. Daniel 2:34, Daniel contesta o responde a un sueño que tuvo Nabucodonosor. Ese sueño Nabucodonosor lo tuvo y quedó muy así como asustado y dijo, tráiganme a los mejores adivinos, magos, agüeros que tengan en el reino. Y no solamente quiero o necesito que me interpreten el sueño, sino que me digan qué soñé. Entonces todos dijeron, cuéntanos, ¿no? Aunque sea un pedacito para ayudarte. No, dime qué soñé, porque no me acuerdo. O sea, dime qué soñé. El punto es que nadie pudo, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a decir qué soñaste? ¿Sí? Te lo puedo interpretar, pero decirte, Nabucodonosor se da cuenta y dice, no, ustedes son una bola de engañadores, ¿no? De hipócritas, de mentirosos. El punto es que les quiere dar mate a todos. Entre ellos, obviamente, está el grupo de Daniel. Daniel dice, a ver, pero espérame, ¿qué está pasando? Ya le explica la situación y dice, ok, déjame orar a mi Dios y Él te va a dar respuesta. Daniel va con Sadrach y dice, pongámonos delante del Señor, y esa misma noche Dios le trae revelación. Daniel dice, gloria a Dios, y ahora ya sé. Se presenta con Nabucodonosor y le dice, ya sé que soñaste. ¿Sí? Bueno, en pocas palabras, el sueño es de una estatua, así se lo estoy parafraseando, y dice, de un monte grande, de un monte inmenso que llena la tierra, se rompe una piedra. Entonces dice, ahí Daniel 2:34, estabas mirando esa estatua, hasta que una piedra fue cortada, pero dice no con mano.
Esto refiere a que ningún hombre cortó la piedra, que la piedra no fue movida, no fue traída a causa del hombre, ¿sí? Y dice que esta piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y ¿los qué? Dice ahí, versículo 34. ¿Traen su Biblia o no traen su Biblia? Dice pedazos. Es otra versión. En la Reina Valera dice los desmenuzó, que es la misma palabra, nada más que transliterada, que Jesús utilizó. Entonces dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. El tamo es esta paja que ustedes vemos en las películas del viejo oeste, que van, dice, es como el tamo que se le lleva al viento, ¿no? Si vemos que van ahí solitas, de lo ligero que es, sin que quedara rastro alguno. Es decir, esta imagen preciosa, bonita, quedó deshecha y los restos, el viento se los llevó, no quedó nada. Mas dice, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no recuerdo, pero en el Antiguo Testamento, referencias proféticas de algún monte, siempre implica autoridad, soberanía, grandeza, ¿sí? Algo asombroso, porque si nosotros vamos a un monte muy grande y lo vemos, decimos, wow, ¿no? Está grandote, ¿sí? Pero dice, este monte, pues nació de una piedra que fue cortada, una piedra que no salió de un hombre, sino de otro lado. Y esta piedra fue hecha un gran monte, es decir, un gran reino, un gran poder que llenó toda la tierra. Es decir, no es un monte que solamente gobierna en Israel, que solamente gobierna en ciertos lados, no, sino que este monte gobierna en toda la tierra. Es donde les digo, no quedamos absueltos del reino de Dios. De una u otra forma entramos al reino de Dios, como amigos, como siervos o como enemigos, ¿sí? El libro de Daniel nos muestra grandes imperios, porque entra, repito, en el imperio de Babilonia, donde conquista a Jerusalén. En este caso, Nabucodonosor era considerado como el hombre más poderoso de la tierra, el hombre más poderoso de su tiempo, aún como lo fue Faraón en tiempos de José en Egipto, que Egipto en su tiempo con José fue uno de los grandes reinos. Babilonia fue aún mayor. Y dice que Nabucodonosor sueña con esta estatua enorme que representa pues la gloria y la majestad del reino humano. Y Daniel le dice, ¿pero qué crees? O sea, esta gloria y majestad que ostentas tú, una piedra la despedaza. Y esa piedra se vuelve el reino de toda la tierra. Esta piedra viene de un origen divino. Es decir, solamente Dios actúa en medio de. No surge por nuestra opinión, no surge por nuestra necesidad. Es decir, Jesús no es de origen humano, ¿sí? Jesús no es una invención humana para satisfacer a lo mejor un deleite que tenemos o una necesidad para calmarnos o la necesidad de un Salvador solamente y nos creamos un Dios a nuestra imagen. Jesús no surge por una idea política, por una idea revolucionaria, por una idea incluso de moda. Surge directamente de Dios, del cielo. Por eso, en su momento, Jesús no se amoldó al Mesías que el pueblo quería. Y aún en nuestra actualidad, cuando hablamos de Jesús, no se acomoda al Salvador que queremos. Ya lo hemos mencionado antes, porque aún actualmente queremos un Mesías que me salve, pero me deje vivir mi vida como yo quiero. ¿Sí? Libérame de las deudas, libérame de esto, libérame de aquello, pero déjame vivir feliz. Déjame hacer mi vida como yo quiero, simplemente quiero que vengas y arregles mi vida. Y eso es lo que mucha gente quiere. Por eso encontramos gente que es borracha, mentirosa, pendenciera, pleitera, un montón de cosas, pero cuando tienen alguna necesidad, sí te dicen, pero ora por mí, ¿no? Dices, a ver, ¿cómo no me cuadra esto, no? O sea, ¿por qué? Porque la idea del mundo, y a veces se nos mete a nosotros también, es que sí quiero un Mesías, un Salvador, que me salve, pero que aún así me siga dejando vivir como yo quiero.
Y ese no es el Mesías que Cristo es. Cristo no vino a mejorar un reino. Cristo no vino a traer una mejor vida, vino a reemplazarla. Sí, o sea, este reino es quitado y es puesto otro. Esta vida, la vida de nosotros, es quitada y es puesta a otra. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo. ¿Sí? ¿Quién vive? Cristo en mí. ¿Por qué? Porque, repito, Cristo no vino a mejorar mi vida. Vino a decir, sabes que tu vida no sirve, quítala y déjame poner mi vida en ti. Y esa es la vida que necesitamos vivir. Entonces, Daniel 2:44 le dice, esto soñaste, la piedra cae, destruye la estatua. Y Nabucodonosor dice, sí, eso soñé. Ok, ahora la interpretación, Daniel 2:44. Dice, en los días de estos reyes, cada estatua, ahorita lo vamos a ver, pero cada estatua representa un reino. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quién lo va a levantar? Dios. Jesús no viene de nuestra invención. Jesús no nació del cristianismo. El cristianismo nació de Jesús, pero no al revés. Entonces, este reino lo levantará Dios y nadie jamás lo podrá destruir. 2000 años de gente que ha intentado destruir, matar, aniquilar. Esto que Jesús es, nadie lo ha podido destruir. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, su permanencia no es a nuestra condición. No es como Jesús, repito, que diga, vine a salvarte, ahora haz lo que quieras. No, es la autoridad sigue siendo de Dios. Y otra vez utiliza la palabra, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y aquí está hablando de una piedra. ¿Sí recuerdan? Que la piedra es la que destruye, pero en esta interpretación a la piedra le está dando un artículo, ¿cómo se dice? Definido de una persona. No dice, pero esta, como un objeto inanimado. No, le está diciendo él, o sea, le está dando una persona, está hablando de alguien, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y dice, y el sueño es verdadero. ¿Sí? El sueño es, no te lo imaginaste, es real. Y dice, y es fiel su interpretación. Lo que está diciendo es que lo que interpretó es confiable, es decir, sí va a pasar. Está diciendo, rey, Dios te ha revelado esto y es verdad. Y lo que entiendes ahora de esto también es verdad, confía en que va a pasar. Esto nos recuerda a que la palabra del Señor no representa ambigüedad. O sea, Daniel está diciendo, esto es la verdad. No es si te imaginaste o no, es real, es verdad. No da lugar a algo ambiguo. Es que yo puedo entender, yo puedo pensar, yo puedo opinar. Daniel dice, no, esta es su interpretación y su interpretación es fiel. La palabra de Dios, lo objetivo, lo real, la salvación, no da lugar a ambigüedades. A que yo quiero a este Cristo, pero así. Yo quiero a este Salvador, pero así. O yo lo recibí, pero de esta forma, ¿no? Dice, la realidad, la verdad, es la que Dios ha dicho. Y la interpretación de esa verdad no es a mi manera, no es a mi forma, es a lo que Dios ha dicho. Porque a veces queremos reinterpretar la Escritura a nuestro modo para que nos funcione, ¿sí? Yo entiendo esto, entonces le hago así, pero no es necesariamente lo que tú entiendas, sino lo que dice ahí. Porque a veces queremos sacar 1001 excusas para que la Biblia apoye mi opinión y no al revés. Yo reposar sobre lo que dice la Biblia. Este reino es eterno, no cae. Y es lo que vemos. Cualquier imperio, cualquier reino humano crece, se engrandece, pero al final cae. No ha habido reino que haya permanecido. ¿Sí? Todos los reinos que han pisado este mundo, todos han crecido, han nacido, han crecido y han caído. Aun cuando estaban en su mayor gloria, han caído. ¿Sí? Unos ciertamente duraron más que otros,
pero al final de cuentas todos cayeron. Y dice C.S. Lewis, el reino de los hombres, el reino de este mundo nace, crece y muere, pero el reino de Cristo muere para vivir para siempre. ¿Sí? Porque su reino es eterno y ese reino será y es inconmovible. Nadie jamás lo puede quitar ni lo quitará. El cumplimiento de esta estatua viene con lo que ya la historia nos enseña. Nos narra básicamente 4 imperios y uno extra que es el que, digámoslo, actualmente estamos viviendo. El primer reino era Babilonia, que era la estatua o la parte de oro y representaba por Nabucodonosor. Y este reino cayó. El segundo reino fue precisamente el reino que conquistó a Babilonia con Ciro el Grande o el persa, que es el imperio medo-persa, que es la parte de plata. Conquistó Babilonia, regresó al pueblo de Israel a Jerusalén, pero aún así este reino, este imperio cayó. Después se levantó otro imperio, que es el imperio de Grecia, y es uno de los personajes que conocemos, usted habrá oído de él, de Alejandro el Magno, que fue el emperador como más recio de este imperio, pero aún así este imperio cayó. ¿Sí? En el imperio que estaba en manos de los judíos en tiempos de Jesús, que fue el imperio romano. ¿Sí? El imperio romano entró y se nos habla, y de hecho yo creo que Valeria también lo ha expuesto, que era uno de los imperios más implacables, más duros, más devastadores. Precisamente Daniel habló de eso en una profecía, que era el imperio del hierro y que era, o sea, que iba a desgarrar por la implacabilidad. Por eso decíamos y sabemos que Jesús sí murió porque los romanos sabían matar. Si algo sabían hacer era matar, ¿sí? Y fue uno de los más fuertes que conquistaría a todos los demás y duró mucho tiempo ese reino, ese imperio. Pero, ¿qué pasó? También cayó, ¿sí? Y actualmente vivimos en un imperio dividido, que es el imperio de los pies, que está hecho por hierro y barro, que nos muestra básicamente un imperio o gobiernos que ya no gobierna todo el mundo o toda la región, sino que están divididos. ¿Sí? Cada quien tiene su opinión, cada quien piensa eso, un imperio por acá, un imperio por acá, un gobierno por acá, un gobierno por acá, yo soy libre y soy soberano y todo así, pero todos están divididos. Todos quieren su parte, todos quieren gobernar, pero al mismo tiempo todos están divididos. Y es en este reino donde entra o surgirá el reino eterno de Dios. Ahora nos lleva a reflexionar. Daniel dijo, este sueño, esta palabra es verdad y fiel su interpretación. Lo que él le dijo al rey que soñó, lo que él le dijo al rey, la interpretación que era real, todo esto, pregúntese, ¿se cumplió? ¿Se cumplió la caída de Babilonia? Sí. ¿Se cumplió la caída del siguiente reino? Sí. ¿Se cumplió la caída del siguiente reino de Alejandro el Magno? Sí. ¿Se cumplió la caída, el surgimiento y la caída del Imperio Romano? Sí. Porque creemos entonces a veces que Jesús no va a venir. Es donde vemos, repito, esta parte de decir, sí, cierto, es verdad, es real, se cumplió, pero no creo en su fidelidad, no creo que sea fiel. Y es donde, repito, les digo, tenemos pruebas irrefutables de que eso ha pasado y de que Dios no miente, de que Dios no miente. Sin embargo, para el ser humano, para nuestro corazón terco y obstinado, no es suficiente. ¿Sí? Por eso fue necesario que viniera Cristo, para entonces quitar este terco corazón y que Él pusiera de su vida en mí, para entonces decir, sí, cierto. No es por esfuerzo humano, no es por mero conocimiento, no es por demostrar que es real. Lo que salva es la fe en el Hijo de Dios. Porque mucha gente le podemos decir todo esto y que tú dices, wow, sí es cierto, se cumplió. Pero aún aquí, en este lugar, muchos pueden estar así de, ¿y a mí qué me importa? ¿Sí? Otros pueden estar, sí es cierto, gloria a Dios que cumple su palabra.
Gloria a Dios que es fiel. Y otros, ya me quiero ir. Ya, ¿para qué? Sí, cierto, sí, qué bueno que sea cierto, ¿no? Pero ya. Porque, repito, el conocimiento no va a salvar. El que nos aprendamos incluso versículos de memoria, que es bueno, no va a salvar. Sí, el que vengamos a la reunión de la oración aquí, no va a salvar. Quien salva es Cristo mediante la fe. Solo al poner mi confianza en Él, solo al yo caer sobre la roca y quebrantarme, entonces soy salvo y puedo estar seguro sobre la roca. Porque este reino Jesús declaró cuando llegó y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Jesús cuando vino al mundo dijo, ya está aquí, ya estoy aquí, ya está el reino. Lo que Él hizo, el ministerio, sus milagros, su muerte y resurrección, simplemente es la inauguración. Sí. Cuando Él vino y todo lo que hizo, y fíjense, todo lo que hizo y todo lo que sigue haciendo, y apenas es el principio de su reinado. ¿Cuán mejor y cuán mayor será entonces cuando Él venga? Si apenas estamos, vamos a decirlo así, en los pininos, en la inauguración, en la apertura al reino, ¿qué mayores tesoros encontraremos cuando Él venga ya a establecer el reino por completo? Si lo que ha pasado, Dios dijo que iba a pasar y cumplió. Dios dijo que iba a enviar un Salvador y vino. Dios dijo que ese Salvador iba a morir, también lo vamos a ver en Daniel que lo dice, murió. Dios dijo que ese Salvador iba a resucitar, resucitó. Dios dijo que iba a regresar, porque a veces dudamos, o en otros casos, porque siempre dudamos. El reino aún no ha sido consumado. Podríamos verlo así, que la piedra se sigue extendiendo, que el reino se sigue extendiendo, pero aún es como, alguien lo dice de esta forma, es un ya está aquí, pero todavía no. Es que así es el reino de Cristo. Ya está aquí, porque Jesús dijo, ya está el reino de Dios, se ha acercado, pero todavía no ha sido consumado. Es decir, Jesús todavía no ha descendido ya como el príncipe del ejército de Jehová. Vino a inaugurar, vino a abrirlo como un cordero, vino a abrirlo como el Mesías sufriente. Pero por eso dice, ya está aquí, porque ciertamente ya está en nuestros corazones. Él ya está reinando en nuestros corazones. ¿Sí? Pero aún no está aquí. Es decir, aún no ha descendido a consumar y a tomar su reino, donde le serviremos a Él, solamente a Él, para siempre, con un corazón dispuesto, alegre, donde el pecado ya no reinará más, donde ya tendremos un cuerpo glorificado. Imagínense si esto que estamos viviendo, podemos decir con fe que es asombroso, que es mejor, que es muchísimo mejor estar con Cristo que sin Cristo, que es confiable, que es precioso, que es valioso, que es wow. Ahora, ¿cómo será ya lo mejor de lo mejor? ¿Sí? La pertenencia a este reino no es por linaje, no es porque unos estén más guapos que otros, no es porque nací en cuna cristiana, no es porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela fueron cristianos y yo soy cristiano. No, no es por eso, no se hereda. Es únicamente por la fe en Cristo, mediante Él. Únicamente. Dios dijo en Ezequiel, el Hijo pagará por su pecado, el Padre pagará por su pecado, el Hijo no heredará el pecado del Padre y el Padre no heredará el pecado del Hijo, viceversa. Dice también la justicia. El Hijo se justificará por sí solo, el papá se justificará por sí solo. ¿Qué más quisiera uno como papá heredar la salvación, no? Pero no, lo único que podemos heredar es el ejemplo, la enseñanza, las virtudes de Cristo, pero la salvación es decisión de cada uno. Por eso como papás estemos al pendiente de nuestros hijos. Sí, en cuanto a que si saben y conocen acerca de Dios, es importantísimo,
pero más allá, que nos importe si nuestros hijos son salvos. ¿Sí? No si se saben 1 o 2 versículos de memoria, no si vienen o no vienen con ganas o sin ganas, sino si son salvos. Porque, repito, unos están sobre la roca quebrantados, pero otros, la roca aquí ya le está aplastando y no se dan cuenta. Ya la roca está haciendo presión y no se dan cuenta. Cristo, como les dije, ahora sí que sonará como muy Thanos, Cristo es inevitable. ¿Sí? Él sí no se puede evitar. De una u otra forma va a llegar a nuestras vidas. Humillémonos, porque si no nos humillamos, si no nos quebrantamos delante de esa roca, seremos aplastados. Este reino no se ajusta a mi manera, no se amolda a mi imagen, sino a lo que Cristo ha dicho que es. Por lo tanto, enseñemos y prediquemos y establezcamos ese mensaje. El mensaje de Dios es fiel y verdadero. ¿Sí? Es fiel y verdadero. De hecho, Daniel dice, ¿no? Este mensaje, oh rey, es verdad y es fiel. Esas 2 palabras que anuncian al Mesías que iba a regresar, que va a regresar en Apocalipsis, que dice que su nombre es fiel y verdadero. O sea, Daniel nos está mostrando que todo lo que es acerca de Dios es fiel y verdadero. No son juegos, no es de opinión. Por lo tanto, lo que le enseñemos a nuestros hijos, que sea fiel y verdadero. No les metamos ideas del mundo, ideas humanistas, no les metamos ideas filosóficas, metámosle la palabra de Dios. Porque a veces parece como que le decimos a nuestros hijos, peca pero con cuidado. De verdad, a veces he escuchado consejos de padres que parece que le dicen a sus hijos, peca pero cuídate. En lugar de decirle, no, es que el pecado es en contra de Dios, no peques. El mejor cuidado no es peca pero cuídate, el mejor cuidado es no peques. ¿Sí? Por eso el mensaje es fiel y es verdadero. No debe ser a nuestra libre interpretación. Yo entiendo que dice esto Dios, pero a lo mejor es un consejo. A lo mejor es para que no pase esto. Pero como en los tiempos de Jesús pasaba por esto, pues mejor que ahora se cuiden y que pequen a gusto. No. El pecado es pecado y daña de cualquier forma, aunque lo hagas con cuidadito. Aunque lo hagas con cuidadito o sin cuidadito, el pecado es pecado y daña. Por lo tanto, no anunciemos un mensaje negociable. ¿Sí? No es como que, bueno, pues te doy permiso de faltar a la iglesia, pero luego me tienes que cumplir otros 2 domingos. Ya después de otros 2 domingos ya vemos. No, no es negociable. Sí, que si nuestros hijos o están dormidos o algo, pues levántate y no te mandé que te desvelaras. Te me levantas, pero es que no, vas porque vas. No es negociable. Tenemos que establecer en casa, si tenemos la autoridad, y estoy enfocado más en los padres, ¿no? Porque los padres son los que enseñan. Si tenemos la autoridad como padres, tenemos que establecer cosas no negociables, ¿sí? Cosas que son necesarias. Por ahí dicen, dale a tu hijo todo lo que necesita, no todo lo que quiere. Sabemos que es necesario, supuestamente como padres cristianos, conocemos que Cristo es la mayor necesidad sobre todas las cosas. Pues entonces, que todo lo relacionado a Cristo no sea negociable. Que no sea negociable todo lo que sea con respecto a Dios. Porque no, si no, nuestro mensaje pues va a estar distorsionado. Y lo que los hijos aprendan de los papás va a ser un mensaje distorsionado. ¿Sí? Por eso nuestra esperanza no está en este reino, no está en el gobierno, sea bueno o malo, sea capitalista, socialista, comunista, lo que sea. Nos puede ir en feria, ¿sí? Nos pueden extorsionar, nos pueden robar, nos pueden hacer tranza, nos pueden quitar más ya de lo que tenemos, pero nuestra confianza no está en este gobierno. Hay muchas malas noticias de este gobierno, de otros gobiernos, de que seremos conquistados, de un montón de cosas que han salido, pero nuestra esperanza no está ni aquí ni allá, si viene otro, porque todo imperio se levanta y cae. Solo hay uno que permanece para siempre. Solo hay uno que es eterno. Cristo es la piedra. Para algunos
es la piedra que los aplasta, para otro es la piedra que los humilla. ¿Sí? ¿De qué lado estamos? Nuestro fundamento, ahora sí que nuestra piedra preciosa. Pedro dice, tenemos esta piedra, y esta piedra es preciosa, hermosa, ¿sí? Chulita, ¿sí? Pero Dios de una u otra forma aplasta el orgullo, ya sea por voluntad propia o por la voluntad soberana de Dios. Va a aplastar nuestro orgullo. Mejor que nosotros solitos vayamos, ¿no? Y pues aquí estoy, me humillo para que no me humilles tú, ¿sí? Y esto nos lleva a, entonces, no es, sino, ¿realmente va a pasar eso? ¿Realmente sí es cierto o es puro choro o es pura mentira? Si lo que Dios ha dicho que iba a pasar ya pasó, ¿por qué otras cosas tendrían la excepción? No es si sí va a pasar, sino más bien cómo nos va a hallar cuando pase. ¿Sí? Porque tampoco la pregunta es cuándo va a pasar, porque la Biblia dice, pues ni los ángeles saben, así que ¿para qué te preocupas por eso? Más bien es cómo te va a encontrar cuando pase. ¿Sí? La pregunta no es si va a pasar o cuándo va a pasar, sino cómo nos encontrará cuando pase. Por último, Salmo 2:12. Salmo 2:12. Salmo 2:12, búsquenlo y lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Salmo 2:12. Dice, todos juntos a la 1, a la 2 y a la 3, bienaventurados. A ver, Salmos 2:12 dije. ¿Qué versión tengo? A ver, pregúntenme. Ah, sí. Vamos todos. Perdón, es que me estaba saltando la parte. A la 1, a las 2 y a las 3. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos honrando al Hijo o no lo estamos honrando? Porque ciertamente dice ahí la Escritura, se va a enojar, se enoja. Se enoja. ¿Cómo estamos? También nos marca la otra parte, la otra diferencia, que es bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados, dichosos, felices. ¿Pero quiénes? Los que en Él confían. ¿Qué implica la confianza? Me dejo caer. Sí, me dejo caer sobre Él, sobre la roca. Sí, dejo todo mi orgullo, dejo todo lo que no me gusta atrás. Le invito a que cierre tantito sus ojos. Repito, la pregunta no es si va a pasar esto de que Cristo va a venir, si va a pasar de que Él va a venir a establecer su reino, de que Él va a venir con poder, con justicia, sí, cierto. La pregunta no es ni siquiera también cuándo. Muchos dicen, no, es que ya estamos en los últimos tiempos. Otros dicen, no, espérate, se tiene que cumplir eso, se tiene que cumplir aquello. Pero ¿por qué estar afanados y preocupados por si sí, por si cuándo? Si bien podemos estar dichosos, felices, sin angustia, descansando en Señor, pues yo ya me dejé caer sobre ti. Yo ya me despojé de lo que yo quiero, de mis gustos, de mis deleites. Quiero descansar en ti. Para que cuando vengas, sea en el tiempo que vengas, me encuentres y que digas, ven, tú eres de los míos. Para que no diga, pues sí, fuiste a la iglesia, sí, oraste de vez en cuando, sí, leíste la Biblia, pero ¿qué crees? Nunca te conocí.
Dice el Señor en Mateo: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre visité huérfanos, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice esto. Y Jesús les dirá: nunca los conocí. Por eso que nuestras vidas se definan por: Señor, yo creo en ti y hoy me arrepiento delante de ti. Si antes no lo había hecho, hoy lo hago, Señor. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.